Vengan, pasen, siéntense. El té está servido y hoy hay chismecito. Es muy probable que Emily Brontë pensará esto cuando escribía cada una de las páginas de este hermoso pero doloroso libro. Bienvenidos sean de nuevo a este canal. Mi nombre es Mario y el día de hoy estaremos hablando de un libro clásico de la literatura, principalmente de la literatura británica. No sé en lo personal por qué tardé tanto tiempo en leerlo, pero me parece que es un libro muy bueno y como ya lo vieron en el título, pues estamos hablando de Cumbres Borrascosas o Wuthering Heights, como es su nombre original. Esta es la única novela de Emily Brontë y fue publicada en 1847, si no me equivoco, bajo el sinónimo de Ellis Bell. Ese sinónimo es masculino y se lo apropió debido a las complicaciones que tenían las mujeres para publicar en aquel entonces, al igual que sus hermanas Brontë, que escribían con seudónimos masculinos. Originalmente la novela tuvo un recibimiento bastante tibio y el estilo de narrativa que utilizaba Emily Brontë desconcertaba a la mayoría de los críticos. Esto por la forma en la cual lo iba llevando. Es una narrativa bastante original, pero que en aquel entonces incluso se tomaba como algo de mal gusto. Y algo que es importante es que aunque muchos la consideran como una novela de amor, la realidad es que el odio es el tema principal en este libro. ¿De qué trata Cumbres Borrascosas? Bueno, de entrada habla de un personaje llamado Lockwood, o apellidado Lockwood, el cual renta la granja de los tordos. Al llegar busca al señor Hinchcliffe, quien es su casero, eso para agradecerle la renta de la granja. Y para poder agradecerle, pues tiene que visitar Cumbres Borrascosas, que es donde él vive. Al llegar a Cumbres Borrascosas, resulta que está llena de un montón de gente resentida y áspera, que no lo tratan bien y se tratan bien entre ellos. La convivencia no es buena y él se retira. Al regresar a la granja de los tordos, se encuentra con Helen Dean, quien era la antigua ama de llaves, primero de Cumbres Borrascosas y ahora de la granja. Y ella, pues tal cual a manera de chisme, comienza a relatar toda la historia trágica que han atravesado tanto la familia Earnshaw como los Linton y la llegada de Hinchcliffe a la familia, así como la forma en la cual terminan enemistándose ambas familias y las consecuencias que esto lleva en futuras generaciones. De manera general, no se puede hablar de mucho más sin llegar a profundizar mucho en la historia, y no sé si igual que yo, hay algunas personas entre ustedes que lo hayan leído, por lo tanto voy a tratar de evitar la mayor parte de spoilers, aunque de repente se me van a ir, como siempre. Y pues de manera general es esto. La mayoría del libro es total y completo chisme entre la ama de llaves y uno que otro personaje. ¿De qué van los protagonistas? Iniciamos con Hinchcliffe, quien es el personaje protagónico, y el cual es la definición del hombre al que no le gusta que le digan que no. Ese personaje es total y completamente odio, está sumamente resentido con todo lo que hay a su alrededor, y de repente cuando lo leía pensaba en esos protagonistas de los dramas coreanos o asiáticos que son sumamente oscuros y tratan mal a los demás, pero tienen algo por dentro y la protagonista busca conquistarlos a como dé lugar porque los va a hacer cambiar. Pero pues no, Hinchcliffe como tal es total y completamente odio y resentimiento. Me encantaría decir que esto nos hace odiarlo, pero cuando lo odiamos es divertido hasta cierto punto. Y es un personaje que llama mucho la atención por la forma en la que va siendo construido y los misterios que tiene como tal. Por otro lado tenemos a Catherine Earnshaw, quien está enamorada de Hinchcliffe, pero no lo termina de aceptar o de aterrizar en su realidad. Ella, a base de despecho y por mero capricho, termina casándose con Edgar Linton, quien es el heredero de la casa de a unos cuantas millas, es decir, el heredero de la granja de los tordos. Edgar Linton, a su vez, es, como lo decíamos, el heredero de la granja y es básicamente el adversario del protagonista. Sin embargo, es un adversario bueno, no hay muchos efectos que tenga, aunque tenemos que decir que todos los personajes aquí están llenos de efectos. Pero probablemente Edgar Linton sea uno de los que tiene menos en toda la historia. Otro de los personajes es Katy Linton, quien al nacer
termina provocando el desvivimiento de su madre en el parto. Ella es sumamente risueña, ama a su padre, quien es hija de Edgar Linton también, y pues, se considera como una mujer decente en la época, a pesar de vivir llena de maleza y cosas ásperas alrededor. Está también Harrington Ershaw, quien es... Si Heathcliff era la definición del no saber aceptar un no, Harrington es básicamente la definición de lo que es una persona víctima de las circunstancias. Donde está y su comportamiento terminan no siendo su culpa, sino el amaestramiento y la educación, entre comillas, que ha ido recibiendo por Heathcliff. Al igual que otras cosas, parece que es malo, pero en realidad no lo es tanto. Y por último tenemos a Ellen Dean, quien es la principal narradora de esta historia. Es la chismosa, pues. Es el vehículo definitivo para narrar todo lo que está sucediendo. Es imperfecta por todos lados, desde el punto en el cual tiene marcadas las preferencias de con quiénes son sus favoritos, a quienes no los quiere, pero al mismo tiempo hace que tantos defectos y su modo de vista subjetivo termina haciendo que nos encariñemos con ella. Es un personaje que a mi parecer llega a rayar en lo adorable, a pesar de que es como lo decía, está llena de defectos. Hablemos de las cosas buenas, y en este caso es, en mi perspectiva, la narrativa. A pesar de tener casi 200 años, no es algo que aburre ni que sea complicado, y al mismo tiempo llega a caer en una prosa que termina siendo hermosa a pesar de todos los chismes que viene manejando. Es triste que Emily Brontë solo haya escrito este libro, porque me parece que su manera de escribir realmente sabe atrapar a los espectadores, y la prueba es que 200 años después la gente sigue enganchándose rápido con esta historia, a pesar de que otros libros de hace 200 años terminan resultando aburridos por la forma en la cual eran narrados. Los personajes están llenos de defectos, pero eso hace que sea muy sencillo amarlos o odiarlos, y al mismo tiempo cuando los odiamos es muy divertido odiarlos. Es como amarlos a través del odio, pero sabemos que son personajes que no son buenos, aunque tampoco es que sean malos. Está muy clara aquí la definición de las personas: no son ni completamente buenas ni completamente malas. Hay muchas circunstancias que van desmadejando la personalidad de cada uno. La historia es sumamente simple, pero es muy efectiva. Volvemos a la narrativa. Su narrativa hace que, aunque más o menos vamos entendiendo hacia dónde va la historia, aún así es fácil de llevar, es muy efectiva, y el final es total y completamente redondo para cada uno de los personajes. No hay nada que se quede a medias, no hay algo que tenga que nos haga pensarnos qué habrá pasado con X o con Y. Es redondo simplemente, y esto siempre se va a agradecer en una historia. Pasamos a las cosas que no son tan buenas, y remarco lo que yo decía al principio. Muchas personas llegan a esta historia buscando una historia de amor y no la van a encontrar aquí. Si bien se toca el tema del amor y muchas de las motivaciones de los personajes se desprenden de el amar o el enamoramiento que tienen, la realidad es que esta no es una historia de amor, es una historia de odio. Y esto hace que muchas personas no les termina de gustar lo que están leyendo. Si bien dije hace un momento que el final es redondo para todos los personajes, también es cierto que de repente es muy rápido. Como si de repente sucedieran las cosas, todo se arregló y todo se acaba, y se agradecen los finales redondos, pero pareciera como que Brontë no terminó de dar no terminó de entender cómo solucionar todo lo que estaba pasando. La pareja final, desde la segunda mitad del libro, se va entendiendo quiénes van a ser los que van a terminar juntos en esta historia. Pero es como que no tienen tan buena química. Y simplemente se enamoran porque la historia pide que se enamoren, pero no hay un porqué. En especial en el caso de ella. En el caso de él se viene manejando pues, más o menos qué es lo que va pasando y su interés. Pero en el caso de ella no. Solo sucede porque pareciera que no tiene otra opción. Y para ser honestos, esto es de manera personal, Heathcliff, yo quería que sufriera más. Su final está bien, me gusta, pero yo sí quería que tuviera más sufrimiento. Digo, creo que se lo merece después de todo lo que hace. Ahora, vamos a tocar algunas curiosidades que tiene esta novela. Hay por lo menos 14 adaptaciones entre películas, telenovelas, que por supuesto México tiene su versión,
Aunque las adaptaciones no siempre tienen el nombre de Cumbres Borrascosas, a veces varía y tienen otros nombres o títulos. Algo que es bien curioso es que Hinchcliffe, a pesar de ser el protagonista, es un misterio en sí. Solo aparece en la historia y no se sabe de dónde viene, por qué fue adoptado. Dan como a entender que tiene piel gitana o pareciera como de descendencia gitana, pero en realidad nunca se sabe nada. Y en algún momento de la novela termina generando una fortuna enorme, pero tampoco nunca sabemos cómo. Simplemente regresa a Cumbres Borrascosas, forrada de dinero, y esto hace que, pues, vaya, sus planes se llevan a cabo por esto precisamente. Otra curiosidad es que esta novela inicialmente fue autopublicada. Es decir, Wattpad y cosas por el estilo, si bien es como lo actual en internet, pero la realidad es que siempre ha existido la autopublicación y creo que queda marcado que una autopublicación en algunas ocasiones puede llegar a ser un éxito como lo fue aquí. Sin embargo, cuando Emily Brontë murió a los 30 años de neumonía, ella pues realmente pensaba que su libro había sido un fracaso, que nadie lo hacía caso, que nadie lo había tomado en cuenta, lo cual me parece bastante triste. Ella merecía saber que su historia terminaría siendo un clásico como tal. Y se dice, según estuve investigando, que hay algunos escenarios de la novela que se podrían como recorrer a pie, digamos. Esto porque se dice que Cumbres Borrascosas, el lugar, es inspirado en una granja o una hacienda llamada Top Widens, que también cumple como todas las características de la novela. Está cerca de un risco, hay demasiada humedad y está lleno de aire que azota por todos lados la vivienda. Desde mi percepción, no sé por qué tardé tanto tiempo en leer esta novela, como yo lo decía al inicio. Es buena. No puedo decirlo de otra forma. Para ser uno de los clásicos que a mucha gente le cuesta trabajo leer por su narrativa, no tiene nada de complicado. Y la historia es interesante. Puedo decir sinceramente que después de haberlo leído, se ha convertido en uno de mis clásicos favoritos. Esto quiere decir que la recomiendo amplia y completamente. Aunque no sé por qué a muchas personas les gusta a los adolescentes recomendarles clásicos, y los clásicos están lejos de ser literatura para adolescentes. En esta novela queda muy marcado el machismo de aquella época. Cómo es que los hombres son fuertes y capaces de llevar las riendas de un hogar, pero dirigiendo, claro, no haciendo nada. Y entra con esta parte de las mujeres que necesitan ser rescatadas, que son damiselas en peligro. Sin embargo, también es cierto que las mujeres en esa historia de repente llegan a ser más fuertes que los hombres como tal. Se manejan ambas polaridades. Los hombres que son fuertes y dirigen todo, pero luego están las mujeres que, aunque son débiles entre comillas y necesitan ser rescatadas, defienden muy bien sus ideales y salen adelante. Probablemente un reflejo de la propia de Emily Brontë. Y vaya, Hinchcliffe, que es el protagonista, pareciera que realmente es la muestra de lo que es el machismo en aquel entonces. Es sumamente violento. Las circunstancias podrían justificar hasta cierto punto su violencia, pero sabemos que la violencia no se justifica de ninguna forma. Es rencoroso, no reconoce sus propios errores y el daño que está causando, o por otro lado, cuando sí lo reconoce, lo disfruta y sigue con esto. Vamos a ser bien honestos, todos quienes hemos leído Cumbres Borrascosas, por lo que he platicado con otras personas, terminamos amando el odiar a Hinchcliffe. Es un buen protagonista villano. Sabe, está muy bien escrito, aunque al mismo tiempo pues, no tiene un pasado, lo cual al ser sumamente misterioso hace que termine siendo lo que quiera sin ninguna consecuencia. Y gente, no entiendo por qué hay personas que juran que eso es una novela romántica. Esto es de las cosas más lejanas que he leído acerca de novela romántica. Y mientras lo leía, no sé si soy el único que tiene recuerdos de Hinchcliffe el gato, pero de repente lo leía y me daba un poco de risa. Luego se me olvidaba el gato por todo lo que hacía esta protagonista, pero me lo recordó. Tenía mucho tiempo que no
pensaba en este gato. Hasta aquí el video del día de hoy. Si ya leíste Cumbres Borrascosas, me gustaría que me dejaras tu comentario sobre qué es lo que piensas y cuál es tu percepción de los personajes, que es en lo personal lo que siempre me ha gustado ver más en las historias. También si has visto alguna de las adaptaciones que se han llevado a la pantalla, porque de esto sí estoy totalmente alejado, no sé cómo lo manejen o qué también ha sido llevada. Si te gustó, pues déjame tu like y suscríbete si no lo has hecho. Eso me ayudaría y de verdad estaría sumamente agradecido de que lo hicieras. En la parte de abajo te voy a dejar mis redes sociales por si es que quieres seguirme ahí. Mi nombre es Mario y recuerda que al final del día todos somos un personaje para el mundo.